Dios les bendiga. Buenas noches. Que el Eterno los bendiga. ¿Cuántos quieren la bendición del Eterno? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Abran sus Biblias en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 28 en adelante. El libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 28 en adelante. Comparta la palabra con el que no tiene aún una Biblia. Y vamos a leer la Escritura. Vamos a leer la Escritura. Vamos a hacer con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y la iglesia dijo: amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Él también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tome asiento, póngase cómodo. Acá hay una silla en la esquina, o ahí hay otra, puedes sentarte. Hoy día vamos a hablar de algo que nos llene de ánimo, hermano. Veía hace unas horas las noticias y el mundo está sintiendo que se le está poniendo la cosa fea. Pero nosotros sabemos que dice la Escritura que el mundo irá de mal en peor. Nosotros ya sabemos eso. Pero a pesar que al mundo le va mal en peor, hay una influencia que ataca el ánimo y el aliento de la iglesia, y a eso quiero fortalecer hoy. Miren lo que dice la Escritura. Y esto es una de las frases que siempre me pregunté, y cuando logré entenderlo, entonces el miedo, el temor, la angustia y toda cualquier anomalía que el ser humano pueda sentir por el pavor de las situaciones que atraviesa el mundo es manejable. Esto no significa que uno no siente temor. Claro, uno tiene temor, miedo a la delincuencia, que lo puedan asaltar, puedan hacer daño, miedo a este espíritu inmundo, pero como cristianos manejamos el temor. El temor no nos maneja a nosotros, manejamos, y de eso quiero hoy hablar. Versículo 28, el apóstol Pablo empieza diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios. Hago esta pregunta: ¿tú sabes, tienes el conocimiento de las cosas que nos pueden pasar o de las cosas que sucederán, que es imposible por más que oremos que sean inevitables? ¿Sabes que hay algo diferente que puede mantenerte firme en medio de la tormenta?
El apóstol Pablo dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. El problema es que muchos no saben que las cosas malas ayudan para bien. Muchos no saben que las situaciones adversas son puntajes para la iglesia. Muchos tienen temor de ver que la cosa se pone oscura, que la cosa para otros se pone mal. Hemos entrado a una tercera ola donde pues hay mucha gente que se está enfermando, pues las camas UCI están escasas, y hay un temor, un pavor que se ha apoderado de la humanidad. La Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía, o sea que el espíritu de temor no viene de parte de Dios. El espíritu de valentía es el que viene de parte de Dios, pero hay un temor natural que es el que nosotros debemos aprender a manejar. Pero ¿cuándo podemos nosotros manejar ese temor natural? Cuando sabemos que las cosas, sean positivas o negativas, nos van a ayudar para bien. Si usted no conoce eso, usted va a vivir bajo el temor, usted va a vivir bajo el miedo. Cuando el evangelio empieza en sus inicios, en el siglo I, había una ley en el tiempo de Nerón, que todo aquel que se hacía cristiano, que era sinónimo de estar en contra del emperador, ya que al emperador romano siempre lo catalogaban como un dios humano, y se había levantado un rey llamado Jesús, y todo aquel que se hacía seguidor de Jesús para el imperio romano era sinónimo de muerte. O sea que todo aquel que se hacía cristiano firmaba su sentencia de muerte. Había un temor tremendo, hermano. Había un miedo feroz. Atrapaban a los cristianos, los metían a los pozos con leones, los metían a ollas hirviendo, los crucificaban. Había un temor peor que el COVID. Peor que el COVID. Había un temor peor que el Omicron, o peor que cualquier variante que se pueda levantar. Entonces todo aquel que se hacía cristiano era perseguido por el imperio anticristiano o el imperio romano. Era difícil en esos tiempos hacerse cristiano. Así que si comparamos a la iglesia primitiva con las amenazas de muerte que ésta tenía, con las amenazas de muerte que hoy la iglesia actual tiene, pues no se compara. Pues no se compara, hermanos. Pero a pesar de todas esas amenazas, Dios sigue respaldando, defendiendo a su pueblo. Pero ¿cuándo Dios respalda a su pueblo? Cuando nosotros conocemos nuestro propósito, cuando nosotros conocemos para qué estamos aquí, para qué venimos a la iglesia, para qué cantamos alabanzas, cuál es el fundamento de nuestra fe. Solamente para aquellos el temor es manejable. Vamos al libro de Jeremías y veamos la queja que tiene el Señor contra muchos cristianos o personas que creen en Dios pero son manejados por el miedo. Jeremías capítulo 9 versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiese de alabarse, en entenderme y conocerme. El Señor está interesado en que usted lo conozca, en que usted lo entienda. No podemos andar por el mundo creyendo en un Dios inentendible. No podemos andar en el mundo por allí con la Biblia en la mano, no conociendo al Dios de la Biblia. Hay gente que dice, bueno, lo que Dios quiera para mí. Hay gente que tiene un concepto erróneo acerca de la persona de Jesucristo, acerca de la persona de Dios, y camina por el mundo como a ciegas. La fe no es ciega, hermano. La fe está ligada con la razón. Jamás la razón se aleja de la fe. Cuando usted aleja la razón de la fe, su fe se vuelve una fe religiosa, una fe ciega. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Note ahí lo que dice acerca de la razón de la fe. Es pues la fe la certeza. Note aquí que aquí aparece el sentido común de la fe. Y el sentido común nos ayuda a entender las cosas de Dios. Por esa razón es que la iglesia, a pesar que estaba amenazada
por el Imperio Romano, amenazada por algunos perseguidores, la iglesia continuaba su trayectoria predicando el evangelio. La iglesia no se detenía en ni un momento haciendo cultos, adorando a Dios, exaltando a Dios, cantando a Dios y predicando a Jesucristo. Jamás la iglesia se detuvo. No la pudo detener el Imperio Romano. Años más tarde, otros imperios o reyes persiguieron a los cristianos. Y así tenemos la historia de en cada siglo se levantaban, de siglo en siglo se levantaban hombres que odiaban el evangelio, que odiaban la palabra y perseguían a la iglesia. Pero la iglesia no se dejó intimidar, seguía predicando, seguía adorando, seguía alabando. Jamás la iglesia se ha detenido. La iglesia tiene un Dios vivo, un Dios que la defiende. Éxodo 14:14. Uno de los consejos que tuve desde pequeño cuando conocí al Señor. Éxodo 14:14 dice así: Jehová peleará por nosotros. Pero ¿cómo tenemos que estar nosotros? Asustados. ¿Así dice? Con miedo. ¿Cómo debemos estar? Tranquilos. Para que Dios pueda pelear a nuestro favor, nosotros necesitamos tener paz. Necesitamos estar tranquilos, confiados en Dios. Para poder manejar el temor de las cosas que vienen, necesitamos estar tranquilos. O si no, vamos a perder la batalla. Alguien me dijo: pastor, ¿y podemos orar para que el COVID se vaya? ¿Podemos orar para que ya el COVID desaparezca? No. Jamás he orado para que el COVID se vaya, que se quede, hermano. Porque de esa manera viene Jesucristo para nosotros. Porque Jesús dijo un día: cuando estas cosas sucedan, ¿cómo tenemos que estar nosotros? Erguid vuestras cabezas, alégrense, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Es necesario que estas cosas pasen. El libro de Apocalipsis inicia sobre estas cosas y termina sobre lo mismo. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 y note usted que en el versículo 1 dice la escritura sobre las cosas que deben suceder y termina diciendo lo mismo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y ya están sucediendo. Apocalipsis 22:6 termina diciendo la palabra: yo, Juan, vi y oí estas cosas. ¿Sí? Versículo 6, Apocalipsis 22:6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, me ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Inicia y termina advirtiéndonos que es imposible que oremos para que las cosas que deben suceder pronto no sucedan, porque tienen que suceder. Recuerde que para Dios el futuro es historia. El futuro para Dios es historia. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe lo que va a suceder. Es imposible que hagamos marchas en contra del COVID. Es imposible que oremos para que el COVID se vaya. Tiene que venir esto y tienen que venir cosas peores. Y ya hemos entrado a los principios o a los juicios de advertencia de parte de nuestro Dios. Pero a pesar de eso somos más que vencedores. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, note usted la presencia de este espíritu llamado corona en nuestro planeta Tierra. Ya se escribió hace 2000 años atrás. El apóstol Juan vio esta enfermedad, vio a este espíritu y hoy se cumplió. Y qué bueno que lo hayamos visto, porque de esa manera creemos que la palabra es real. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona.
El SARS-CoV-2, que hoy se llama coronavirus, se le dio una corona. ¿Cómo se llama este bicho? Coronavirus. Pero lo más curioso de este espíritu es que aunque los científicos en la salud hagan lo que hagan, no lo van a poder vencer. La iglesia tiene que estar convencido que es necesario que esto pase. Mire lo que sigue diciendo el verso. Y le fue dada una corona y salió venciendo. Y para así hagan vacunas para la variante que viene y la siguiente, y vendrán tantas variantes y vendrán más olas y habrán más mortandad. Pues el Señor ya lo dijo, que este espíritu venía a quedarse y venía venciendo y para vencer. Por eso cada vez que sale una variante, la vacuna anterior ya no sirve para nada, tienen que ponerte otra, luego sale otra y la que te pusieron ya no sirve, y así te pondrán un montón de vacunas. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar y a manejar el miedo. Claro, el miedo existe, uno siente temor, y no solamente por este espíritu inmundo, uno siente temor hasta de su propia salvación. Entonces necesitamos aprender a manejar. Entonces dice la Biblia en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, solo para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mira, hermano, si usted aún duda, aún tiene la incertidumbre y no sabe por qué está aquí sentado, usted está perdiendo el tiempo. Si todavía usted no sabe que está dentro del propósito de Dios, o no conoce el propósito de Dios, usted necesita entender que para que usted pueda manejar, tener dominio propio sobre las cosas que van a suceder pronto y pueda permanecer firme en la fe, usted tiene que conocer a Dios. Usted tiene que conocer y entender los propósitos de Dios. Y uno de los propósitos de Dios es que Dios Jesucristo murió por nuestros pecados para salvarnos. Ese es el primer propósito de Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros venimos a la iglesia no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvados. Nosotros no cantamos alabanzas para ser salvos, sino porque ya fuimos salvados. Nosotros no hacemos nada de lo que hoy hacemos como acción de gracias para Dios para ser salvos, sino porque ya fuimos salvados. Hay mucha gente que viene a la iglesia para ser salva, o hacen obras para ser salvos. Nosotros no hacemos eso, lo hacemos porque ya fuimos salvados. El primer propósito que yo debo entender es que Jesús murió por mis pecados conforme al Evangelio. Amén. No hay otro medio, hermano. No hay otro medio en el cual tú puedas ser salvo. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre que haya sido dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice la Escritura que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No es el pastor. Hay un concepto equivocado de la iglesia y dicen: vamos a pedirle al pastor que ore por nosotros porque él está más cerquita de Dios. No, hermano, todos estamos cerca de Dios. Si usted tiene ese pensamiento que solo los pastores están cerquita a Dios, tu evangelio no es el de la Biblia. Porque la misma sangre que redime al pastor, redime a usted y a todos. La diferencia es que el pastor tiene un oficio y una responsabilidad mayor que la suya. Pero necesitamos entender el propósito de Jesús. San Juan 17:3 dice la Escritura: esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? A ver, léanlo ahí. ¿En qué consiste? ¿Un lector? San Juan 17:3. Que conozcan a Dios y a Jesucristo. Esta es la vida eterna. ¿Cómo se efectúa? Con el conocimiento hacia Dios. ¿Quién es para ti Dios? ¿Qué significa Dios en tu vida? ¿Cuál es el lugar que Dios tiene en tu vida?
¿Tiene un propósito Dios en tu vida? ¿Sabes por qué vienes a la iglesia? ¿Sabes por qué cargas una Biblia? ¿Sabes por qué están pasando las cosas en el mundo? ¿Tienes conocimiento de esta plaga? Si no conoces, es porque no conoces a Jesús. Él lo dijo en el Sermón del Monte. Le dijo a sus discípulos que vendrían guerras, rumores de guerras, falsos cristos, vendrían plagas, vendría todo esto, pero que la iglesia no se alarme, porque son principios de dolores. Porque son principios de dolores. No es todavía. Estamos entrando en el proceso, pero necesitamos activar nuestra fe. Necesitamos empezar a caminar en base a la Escritura y entender que nuestra vida está protegida, no con la vacuna, sino con Dios. Pero póngase la vacuna si quiere, póngasela. Pero nuestra protección viene de parte de Dios. Miren, noten lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también nos predestinó. O sea, Dios nos conoció, sí. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 3, 4 y 5, le dice Dios a Jeremías: antes que tú nacieras, yo ya te conocía. Antes que te formaras, te llamé, te seleccioné. ¿A poco Dios es el que escoge y de ahí, pues si a ti no te escogió, tú estás perdido? No, no, no. Aquí viene algo muy maravilloso. Aquí viene uno de los atributos maravillosos de Dios, que se llama la presciencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dios te vio en su atributo llamado la presciencia, donde Él puede ver las cosas que van a pasar. Mire lo que dice la Biblia. ¿Quién lo lee? A ver, un lector. En su presciencia Él nos alcanzó a ver. ¿Qué significa la presciencia? Mira lo que dice el versículo 2. Somos elegidos según la presencia, no, presciencia. Presciencia. Note bien ahí el versículo, ¿eh? Muchos lo leen mal. A ver qué dice ahí. Elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué significa la presciencia de Dios? Que Dios puede ver lo que tú mañana vas a hacer. Él puede mirar de aquí a 100 años hacia adelante. Él sabe quiénes de tu familia se van a ir al infierno, no porque Él no los haya escogido, sino porque sabe que su corazón es tan duro que cuando alguien les va a predicar el evangelio lo van a rechazar. Él ya lo sabe. Pero Él también sabe que hay muchos afuera que de repente están en borracheras, están en situaciones muy complicadas de pecado, pero Él sabe que llegará el momento en que alguien les entregará un tratado o alguien les predicará y ellos se arrepentirán, y ya les creó un futuro, aunque demasiado tarde, pero ya les crea un futuro en los años de vida que ellos van a tener en sus caminos. El Señor te vio hace muchos años, siglos atrás, en la eternidad. Te vio que tú un día le ibas a rechazar. Él quiso llegar cuando tú tenías 1 año de edad a través de tus padres. Él quiso llamar a tus padres, pero tus padres lo rechazaron. Entonces Él vino a los 10 años y alguien te dijo: te invito a la escuelita dominical, pero tú no quisiste. Pero luego que tú lo rechazaste, Él vuelve a buscarte a los 15, a los 20, y Él sabe que en medio de eso tú un día le vas a aceptar. Pero Él también sabe que a pesar que Él te visite año tras año tras año, también sabe que muchos no lo van a aceptar. Y cuando Dios ve que usted le va a aceptar, le crea un hermoso futuro. ¿Sabe cuál es el futuro del cristiano? El cielo, la salvación, la bendición. Y eso es maravilloso. Por eso dice la Biblia que a los que conoció antes los predestinó. Les dio un destino antes, predestinó. Antes que naciera ya tenías un destino. Pero si te pasaron muchas cosas feas en tu vida,
Hay mucha gente que me dice: pastor, yo me hubiera gustado conocer al Señor cuando tenía 18 o 20. Así hubiera evitado de hacer muchas cosas. Y de esa manera estamos como culpando al Señor. Estamos como diciéndole al Señor: ¿por qué no llegaste antes a verme? No, el Señor sí llegó antes. Claro que llegó a tus 18 años, a tus 15 años. Claro que el Señor estuvo ahí, pero tú lo rechazabas. Lo rechazabas y lo rechazabas y criticabas el evangelio y decías: eso es para locos, eso es para ociosos, eso no sirve, y tú lo rechazabas, pero Dios seguía ahí. Así que nunca le culpes a Dios de todas tus desgracias, porque Él llegó a tiempo. Amén. Él llegó a tiempo. Si usted hace un recuento hacia atrás y se da cuenta cuántas veces lo invitaron a la iglesia, cuántas veces llegaron a tu puerta y te predicaron, o cuántas veces saliste a la plaza de armas y te entregaron un volante, tú lo recibiste y por allá lo tiraste o te lo metiste al bolsillo, o cuántas veces te invitaron a la iglesia y tú nunca aceptaste. Entonces Dios sí llegó a tiempo. Él quiso rescatarte de las cosas que te pasaron, pero fuiste tú el que lo rechazó. Ahora, ¿por qué nos sirve todo esto? Nos sirve porque a nosotros nos ha tocado vivir los últimos tiempos. Hay mucha gente que tiembla a eso. Ay, los últimos tiempos. ¿Sabe usted que los últimos tiempos para la iglesia son los más agradables? Son los más agradables. ¿Quién se alegra cuando recién está iniciando una construcción? ¿Se ve bonito? No, pues se ve horrible. Pero cuando ya la construcción está por acabar y está siendo pintada y está ya en sus etapas finales, usted quiere estar ahí, tomarse fotos, se siente a gusto porque ya está todo construido. Si usted no siente ese amor por las últimas cosas que van a pasar y usted anda con temores porque usted no disfruta de su vida cristiana. El verdadero cristiano no le tiene miedo a la muerte. Amén. Sabemos que vamos a morir. Está establecido. El libro de Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. Pero ¿sabe que a usted lo eximen del juicio? Ese es lo maravilloso de nosotros. Ese texto es general, porque todos vamos a morir, pero ahí vienen a los que en verdad van a recibir un juicio después de la muerte. Ese juicio es por haber negado a Jesús, por haber rechazado a Jesús. Van a ser juzgados porque no tienen un abogado que nos defendió en la tierra. Pero nosotros se nos exime de ese juicio, porque fuimos juzgados ¿a dónde? En la cruz. En la cruz Él pagó nuestros pecados. Nos exime del juicio final. Nos exime de eso. ¿No es maravilloso? Entonces, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? Si ya tenemos todo ganado, si nos estamos gozando de las últimas cosas que el Señor manifestó. Y para aquellos que vamos a vivir estos tiempos, dice el Señor claramente: ¿qué pues diremos a estos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuánto creen que Dios está con usted? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? En una oportunidad, Jesse, uno de los sirvientes de un profeta llamado Eliseo, estaba rodeado de 20,000 soldados de guerra sirios. Y el profeta, tranquilo, le dice a Jesse: no te asustes, porque más son los que están con nosotros. Pero Jesse, como muchos cristianos, miraba a su alrededor y decía: ¿quiénes? ¿Quiénes están con nosotros? Si ahora cuando nos enfermamos te vas a la posta, te dicen ándate al hospital, te vas al hospital, te dicen COVID, ándate al estadio, y del estadio ahí verás si sales vivo o muerto. ¿Quién está conmigo? Pues Dios está con nosotros. Pues es Dios quien está manifestando a través de su palabra que la fe esté en actividad, porque o si no vas a sentirte solo. Dios está con nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos? Si es Dios quien nos justifica. Antes digo todas estas cosas, estoy seguro. Mira el versículo 28. Miren la afirmación
que hace el apóstol Pablo. Yo quisiera que nosotros hiciéramos esta noche esta afirmación: ante todas estas cosas, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. O sea que van a soltar otros bichos más fuertes que este bicho. Eso se vocea. No estoy afirmando que sea cierto, se vocea. ¿Qué dice Dios? Que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pero ¿usted está seguro que eso es verdad? ¿O usted cree que la Biblia es un libro religioso? ¿O usted cree que la Biblia es un libro de cuentos? Hay mucha gente que tiene la Biblia como parte de una religión y no como parte de su vida, y no como parte de un futuro cierto. Estoy seguro, dice el apóstol Pablo. Estoy seguro. Eso se llama fe. Vamos al libro de los Hebreos y veamos esa seguridad que el apóstol Pablo manifestaba con ahínco y que decía con tesón, una firmeza de sus convicciones. Ni lo alto ni lo bajo. Miren lo que dice el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que esperamos, la seguridad. Certeza se define como seguridad. Es pues la fe, la seguridad de lo que esperamos. Esperamos cielo nuevo y tierra nueva, y estoy seguro que el que me lo prometió lo va a cumplir. Solamente se oye un amén. Algunos no están seguros. Estoy seguro que el que prometió cumplirá. La convicción, para que no nos mueva ningún viento de doctrina, usted tiene que estar convencido. Pablo decía: estoy convencido en quien he creído. Estoy seguro en quien he creído. Estoy firme en el ancla de la fe. A pesar que en el camino dentro de la iglesia fueron muchos. A Pablo lo abandonaron, lo traicionaron, lo persiguieron. A Jesús lo dejaron solo, lo crucificaron. Pero Jesús tenía la seguridad de dónde había venido. Y nosotros tenemos la convicción, la seguridad a dónde vamos a ir. Amén. ¿Tiene la seguridad? ¿O todavía será cierto? ¿No será cierto? ¿Verdad? Si usted tiene incertidumbre y no ha canalizado lo que es la fe, le vuelvo a decir, la fe no es una ilusión, la fe no es una emoción, la fe está ligada con la razón. ¿Sabe usted que el científico número 1 y por excelencia es Dios? La gente dice: no, es que la ciencia no tiene que ver nada con la fe. Claro que la ciencia tiene que ver mucho con la fe. Miren lo que dice la Biblia y le voy a demostrar que sí. Versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos. Ahí está la razón, el entendimiento, la inteligencia. Por la fe entendemos. Por la fe nuestra inteligencia puede entender que hemos sido constituido el universo, o que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. Ahí se cae la teoría del Big Bang, que se hizo por una explosión y apareció el mundo, y que Dios es un pensamiento que el hombre necesita para vivir. No, aquí entendemos que el entendimiento nos da a luz a nosotros que el mundo se hizo por la palabra de Dios. Eso lo entendemos los cristianos. Así que cuando mande a sus niños a la escuela y le digan que usted salió de Chita y que Tarzán es su abuelo, pues dígale: no, hijito, eso es mentira. Usted no salió del mono, usted salió de Dios. Usted es creación de Dios. Somos creación de Dios y lo tenemos claro, porque entendemos inteligencia, razón, lógica. Nunca se desconecte, hermano, de la lógica y de la razón. El día en que nos desconectamos de la razón, porque hay muchas iglesias donde entran en trance,
se desconectan de la razón y empiezan a tener espasmos de tembladeras y comienzan a alucinar cosas. Y eso es un peligro para estos tiempos. Divorciarse de la razón en el evangelio es entregarse en los brazos de Morfeo, o sea, de un demonio. Es dejarse manipular por las emociones. Somos hombres emocionales, pero no debemos dejar que las emociones manipulen nuestra razón ni nuestra fe. Y entonces haremos un evangelio firme en las creencias y las convicciones de la Biblia. Amén. Necesitamos tener claro, versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, y fue traspuesto por Dios. Habrá mucha gente que será arrebatada y no conocerá la muerte. Eso es maravilloso. Me gustaría irme en el rapto de la iglesia, si es que Dios no quiere que me vaya pues con una muerte natural o con lo que pueda pasar. Pero habrá gente, cristianos, que van a ser arrebatados. No verán muerte, y eso es maravilloso. Esa es una de las promesas de Dios: ser arrebatado, traspuesto, quitado, arrancado de la tierra y llevado en los aires a la presencia de Dios. Pero ¿cómo entendemos esa verdad? A través de la fe, a través del entendimiento bíblico, a través del sentido común que tiene la Biblia. Por eso ni lo alto ni lo bajo nos va a poder separar del amor de Dios. Podemos mantener nuestras convicciones en Dios y van a estar seguras. Podemos mantener nuestra fe en Cristo y tendrá un resultado eficaz. Nada está perdido. En Dios nada se pierde, se gana. Amén. En Dios nuestra vida está segura. El salmista David dijo un salmo precioso que estoy seguro que todos lo tenemos memorizado: Jehová es mi pastor, no me faltará. ¿Cómo usted lo lee? Usted lo lee como nada me faltará. En el original del hebreo, esa frase dice no me faltará, o sea, siempre estará conmigo. Siempre estará conmigo. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, Él estará ahí conmigo. Hoy el mundo pasa un valle de sombra y de muerte. La iglesia también está atravesando un valle de sombra y de muerte. Pero ¿sabe usted que Dios estará ahí con usted? Pero también dice que en medio de ese valle de sombra y de muerte, Él usará su vara y su cayado. ¿Para qué quiere el Señor la vara? Para que no nos torzamos, para que cuando venga el miedo en nuestras vidas, Él te diga: hey, yo estoy contigo. Yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Cuando venga la crisis, Él te diga: yo soy Jehová Jiret, Jehová tu proveedor. Cuando venga la angustia y veas que te están dejando solo, Él te pueda decir: yo soy Jehová Shalom, Jehová tu paz. Y Él pueda suplirte en todo. Por eso decía el salmista: Jehová es mi pastor, no me faltará. Jamás Dios nos dejará. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de los días. Eso es gozoso. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por esa promesa que nos ha dado? Póngase de pie y vamos a decirle al Señor, Señor, hoy Señor, restablecemos nuestras convicciones contigo. Hoy, Señor, restablecemos nuestros acuerdos contigo. Señor, hoy reconocemos que somos humanos, erramos, nos da muchas veces temor de oír y de ver lo que está pasando. Sabemos que es una verdad lo que sucede. No ignoramos, Señor, las cosas que están pasando, pero tampoco ignoramos que tú eres superior, todopoderoso, y que tú tienes el control de nuestra vida. Tú tienes el control de nuestros hijos, el control de nuestra economía. Tú tienes el control de todo lo que somos nosotros. Por eso en esta noche nos volvemos a ti y reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Y reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Tú eres nuestro pastor, no nos faltarás jamás.
Nos pastorearás en valles de reposo, en aguas de reposo, en valles verdes. Pero también nos corregirás como hijos tuyos. También tu vara nos infundirá aliento y disciplina cuando nosotros querramos ser manipulados por el miedo. No ignoramos, Señor, las maquinaciones del diablo. No ignoramos, Señor, el poder del diablo. No lo ignoramos, pero sabemos que sobre todo poder estás tú. Sabemos que tú nos has dejado tu nombre para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para resucitar muertos, para declarar que con Cristo somos más que vencedores. Hoy confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor. Hoy confesamos con nuestros labios que tú eres el Señor, Señor de nuestras vidas, Señor de nuestras familias, Señor del universo. Gracias por lo que has hecho. Gracias por animarnos a continuar. Gracias por hacernos entender que van a venir cosas feas, pero la iglesia irá de poder en poder, de gloria en gloria, hasta ver a su Rey en Sión. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Maravilloso nuestro Dios. Seguimos adorando a nuestro Dios, amados hermanos. Ahora